¿Qué pensión van a tener los jubilados en España en el año 2050? Pues bien, las pensiones son un tema polémico. Hay gente que dice que incluso no va a tener pensión pública, que a partir de cierto año eso se va a acabar. Yo no soy de esa opinión. Yo creo que pensión pública siempre va a tener, porque al fin y al cabo es una partida presupuestaria muy importante para el Estado, muy importante para el poder político. Al final los políticos nos quieren tener bien agarrados y las pensiones son la mejor forma de tenernos pillados. Así que sí, pensión pública va a tener, lo que no sabe es cuándo va a recibirla, de cuánto va a ser esta cantidad y qué fiscalidad va a soportar. Y eso precisamente es lo que vamos a ver en este vídeo. Lo primero es irnos a la demografía. En un sistema de reparto como es el sistema público o estatal de pensiones en España, los trabajadores de ahora pagan las pensiones de ahora. No se guarda nada para el futuro, no hay ninguna hucha, que se decía que había una hucha de pensiones. En realidad ese dinero se estaba gastando ese mismo año en deuda pública española. Es decir, había una plusvalía, los trabajadores pagaban más cantidad que los jubilados recibían, pero esa plusvalía se gastaba en otros presupuestos, en otras partidas presupuestarias del Estado. Pero ahora la situación es diferente, ahora no hay plusvalía, ahora hay déficit. Lo que pagan actualmente los trabajadores no es suficiente para cubrir las pensiones de los jubilados actuales. ¿Y por qué se ha descuadrado esto? ¿Por qué antes había superávit, había una plusvalía y ahora hay déficit? Pues simplemente porque la relación entre trabajadores y jubilados ha empeorado. Cada vez hay más pensionistas y menos trabajadores. Y lo más preocupante de esto es que este problema en los próximos años no va a hacer otra cosa que agrandarse. Porque la generación más numerosa en España, que es la generación boomer, ahora está pasando a jubilarse. Esto supone un problema doble. Tiene un trabajador que estaba cotizando, estaba pagando impuestos para las pensiones, que pasa a ser jubilado, que pasa a recibirla. Es decir, es doblemente perjudicial para el sistema, por así decirlo. ¿Y qué va a traer esto? Pues nuevos recortes y nuevas fórmulas para recortar la pensión de la manera que les quite menos votos posible. Eso siempre, los políticos eso siempre lo tienen en cuenta. Cuando hablo de este tema siempre hay gente que me dice no, pero las pensiones no se tocan o llevan mucho tiempo diciendo que las pensiones iban a quebrar, lo llevan diciendo desde los años 80 y aquí seguimos. Sí, pero es que desde los años 80 se han hecho 4 reformas de las pensiones brutales, 4 recortes que, bueno, no hacen más que indicar que el sistema quebró, era completamente insostenible y se tuvo que reformular, tuvo que cambiar las condiciones para poder seguir tirando para adelante, un poco pasando la patata caliente al siguiente. Y esto lo puede hacer el Estado y los políticos pues porque son ellos, pero si fuese una empresa no se lo permitiríamos. Imagínate que contrata una renta vitalicia con un banco o con una aseguradora. Contrata una renta vitalicia que te paga 2.000 euros desde tu jubilación hasta tu muerte. Imagínate que pasan unos años y te dicen, oye mira, que esos 2.000 euros los vamos a recortar en 1.750. O que te dicen, bueno, en lugar de recibirlo a partir de los 60 años, lo vas a disfrutar a partir de los 65. O de los 65 a los 67. Todo el mundo se quejaría, llevaríamos a esta empresa a juicio y que nos pagase lo que hemos contratado, ¿no? Pues bien, por algún motivo al Estado no le exigimos esto. Al Estado y a los políticos les dejamos vía libre para que recorten y no les penalizamos de ninguna manera. Pero bueno, ese ya es otro tema. Para todos aquellos que dicen que las pensiones no se tocan, que Pacto de Toledo y que es algo innegociable, aquí van 4 recortes que se han hecho desde 1985. Se calcula la pensión con un salario de referencia mucho menor. Antes eran los últimos 2 años, ahora son los últimos 25. ¿Por qué esto es un recorte? Porque en los últimos 2 años de tu vida la gente tiende a tener un mayor salario, porque ya está en puestos más altos en su empresa, han logrado ascender, tienen más experiencia y además este salario está mejor ajustado a las condiciones de vida actuales, a los precios de hoy en día. En cambio, cuando coge el salario de referencia de los últimos 25 años, era mucho menor que el actual. Segundo recorte, que es una brutalidad. Han subido los años necesarios para cobrar la pensión máxima de 10 años a 37. Otro recorte más, han subido la edad de jubilación, eso lo tenemos todos muy presente. Y el último recorte es que han subido las pensiones en las últimas décadas por debajo de la inflación, por debajo de la inflación real.
¿Qué más recortes vamos a sufrir en el futuro? Pues bien, aquí entramos en un terreno especulativo, pero yo me aventuro con varias vías de recorte. Una posible vía de recorte son de las pensiones más altas. Yo estoy seguro que acabaremos viendo a partidos populistas pidiendo que se recorten radicalmente las pensiones altas de la gente que haya cotizado más. La segunda es la implementación de un impuesto extra para pagar pensiones. Esto ha pasado de ser ficción, que yo hace unos años incluso tuiteaba sobre esto, a ser realidad, porque esto se llama ahora el mecanismo de equidad intergeneracional, que supongo que han utilizado este nombre porque te robo todavía más dinero a cambio de absolutamente nada, no les sonaba muy comercial y no iba a vender mucho. La implementación de este impuesto ya se hizo en Francia. Empezó siendo un impuesto temporal en 1991, empezó siendo del 1,1% a los trabajadores y actualmente es del 10% a los trabajadores y del 6% a los pensionistas. Es decir, que le roba a los trabajadores un 10% de su salario y a los jubilados un 6% de su jubilación sin derecho a absolutamente nada. Es simplemente para intentar cuadrar las cuentas como sea. En España el MEI ha empezado por el 0,7, pero desgraciadamente lo veremos subir. Otra de las medidas de recorte que vamos a ver es la subida de la edad de jubilación, que todavía tiene recorrido. No me cabe duda que en las próximas décadas vamos a ver cómo se suba hasta 70 años y los políticos lo justificarán porque ahora vivimos más, estamos más saludables y podemos trabajar más años para ello. Otra vía es quitando poder adquisitivo a las pensiones. Este es el menos impopular porque al final está más oculto. Si tú actualizas las pensiones pero por debajo ligeramente de la inflación real, no de la inflación que dicen muchos gobiernos que tienen, al final estás recortando. Al final esos jubilados están perdiendo poder adquisitivo, pero no están tan descontentos porque ven que su nómina no se ha reducido. Es decir, que el salario nominal, la pensión nominal no se reduce. Si tienen 1.000 euros no van a 900 y pico, no. Tienen esos 1.000 o incluso les suben un poquito, pero claro, les suben por debajo de la inflación. No solo eso, si con la inflación no se deflactan impuestos como puede ser el del IRPF, estás pagando más impuestos por el mismo salario. Esto de la deflactación, si queréis, lo vemos en otro vídeo porque es un poquito largo de explicar. Bien, hasta ahora hemos visto el problema demográfico que tiene España, hemos visto los recortes que se han hecho históricamente y los recortes que se van a hacer para evidenciar que las pensiones se tocan. Eso que las pensiones públicas no se tocan, son sagradas, no. Las pensiones públicas se han recortado mucho y se van a seguir recortando. No se van a ir a cero porque al final los políticos nos quieren tener pillados, pero las pensiones se recortan. ¿Qué pensión puedo tener en España en un futuro? Pues bien, en España la tasa de sustitución, que es la relación entre tu salario y tu pensión, una tasa de sustitución del 70% quiere decir que si tú cobrabas un salario de 2.000 euros, tu pensión es del 70%, de 1.400 euros en este caso. Esta tasa de sustitución es de aproximadamente un 30% superior a la media de la Unión Europea. Para el año 2050, y siendo muy optimista, viendo el enorme problema demográfico y económico que tiene España, pues podemos esperar que esa tasa de sustitución baje a la media de la Unión Europea, sea de un 50%. Es decir, que si tu salario medio ha sido de 2.000 euros, tu pensión será del 50%, de 1.000 euros. Claro, y aquí es donde está el problema, porque para un holandés o un alemán que tengan salarios muy altos, una tasa de sustitución del 50%, pues sí, baja su poder adquisitivo, pero partiendo de un salario más alto. Además, estos países suelen ahorrar e invertir mejor. Para un español que no ha invertido de manera privada y ha apostado todo al sistema público de pensiones, tener una tasa de sustitución del 50% es un gran problema. Para quien tenga un salario de 1.500 euros, que hoy en día es bastante normal, bastante común, su pensión sería de solo 750. A esta tasa de sustitución más baja hay que sumar los recortes que hemos visto antes, te jubilas más tarde, pierdes poder adquisitivo por culpa de la inflación, no deflactan el IRPF ni otros impuestos, puede que hasta te metan impuestos extra disfrazados de falsa solidaridad, como el mecanismo de equidad intergeneracional, que no es ni mecanismo ni nada, es un impuesto más. Así que sí, pensión pública va a tener, pero la cantidad va a ser bastante peor, las condiciones van a ser bastante peores. Por todo esto es que animo tanto a la gente a invertir de manera privada su dinero y no depender tanto de las decisiones de los políticos. Dicen que invertir es arriesgado, pero para mí lo realmente arriesgado es dejar tu futuro en manos de los políticos, unos políticos irresponsables que sí, que no te van a quitar la pensión pública, pero que esta se va a recortar enormemente.
Por eso siempre digo que invertir es obligatorio si quieres mantener una buena calidad de vida ahora y en el futuro.